Hola a toda nuestra audiencia del podcast Dato Mata Relato. Este es un programa creado por Voz Pública para todos aquellos que están interesados en informarse con datos ciertos, verificables y confiables. En el episodio de hoy vamos a abordar un tema que ha sido de interés de la opinión pública durante las últimas semanas, y es la propuesta que ha planteado el Gobierno Nacional de construir como solución, o por lo menos como una parte de esa solución para enfrentar la crisis del abastecimiento de agua en la ciudad, la construcción de 2 plantas desalinizadoras de agua. Esta es una alternativa que no pasa desapercibida, tiene sus defensores y tiene también quienes están planteando, no son opositores necesariamente, pero sí por lo menos están planteando algunas preocupaciones, algunas inquietudes que consideramos que deben ser debatidas en la ciudad, porque este es un proyecto que puede tener un alto impacto. La experiencia en otras ciudades, en otros países, así nos los está diciendo. Por eso, para este análisis, hemos querido invitar a Luis Miguel Moisés. Él es ambientalista, él es empresario, es docente, tengo entendido también, o No, investigador. 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 Y Luis Miguel pues siempre ha estado muy activo con estos temas que tienen que ver con impactos ambientales en el territorio. Y con él, que también ha hecho análisis sobre este tema, vamos a revisar esta opción que nos está proponiendo el Gobierno Nacional a la ciudad. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Voz Pública y del podcast Dato Mata Relato. A ti, Verusca, a todos los oyentes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en la ciudad, de las situaciones que lamentablemente se han vuelto recurrentes en nuestra trasegar, nuestra historia. Sí. Y es lamentablemente que se proponen cosas que pueden ser soluciones, por supuesto, y no digo que no, pero no obedecen al rigor técnico que plantea una hoja de ruta, la que sea, sino sacada del sombrero de un gobernante de turno. Y así no Sí. funcionan las cosas. Es que al parecer, y eso es algo que por años hemos notado algunos profesionales, y es que hay proyectos que se presentan como la solución, pero porque fueron solución en otras áreas, en otros sectores, en otras regiones, que no se consideran a veces las particularidades de nuestro territorio para poder implementar esas, digamos, esas propuestas, esas alternativas. Y eso es algo en lo que realmente tenemos que ahondar, porque las soluciones no son indistintas, no se pueden plantear de esa manera. Para eso, en la formulación de proyectos, sabemos quienes somos expertos en el tema, soy economista, y tiene que haber eso que tú dices, ese rigor a la hora del análisis de costos, beneficios que puede dejarle cada propuesta, cada alternativa frente a un problema en específico. Para empezar, ya en forma con estas inquietudes que traigo para ti, Luis Miguel, es eso que tú acabas de señalar. No es la primera vez que los samarios estamos haciendo o escuchando sobre esta alternativa. De hecho, en el 2019, en su momento, el alcalde Rafael Martínez vino de Israel de un viaje que hizo y trajo esto así, como dices tú, casi que sacado de debajo de la manga, y planteó, estábamos en la campaña de las elecciones que eran para el alcalde del 2020-2024, y él manifestaba que esa era una solución y demás. Se enfrió el tema, pasaron las elecciones, pasaron los 4 años, se hablaron de otras nuevas soluciones, pasaron 4 años y Santa Marta, después de pagar miles de millones en estudios que no alcanzan desafortunadamente los niveles de factibilidad, la viabilidad técnica que se requiere, volvemos otra vez al mismo escenario. Entonces estamos hablando ya no solamente el alcalde de turno, sino el presidente de la República, quien además se autopercibe como un ambientalista, como una persona, y no entiende uno entonces por qué gravitan estas soluciones cada tanto en la ciudad, y como lo dices tú, muchas veces sin el rigor técnico que se merecen, que deben darse a la ciudad. A ver, lo que sucede en la ciudad es que todo, o digamos, la génesis de nuestros problemas surten o nacen básicamente de la falta de planeación de ciudad. Y eso está constituido en los diferentes POTS que hemos tenido, el actual, que es un desastre, que tiene cualquier cantidad de vacíos. Entonces, desde esa génesis,
desde la visión de ciudad, nosotros no tenemos claro qué somos y para dónde vamos, y no entendemos la realidad de nuestro territorio. Pues entonces Santa Marta es una ciudad anfibia. Santa Marta, a diferencia de que muchos dirigentes han dicho, Santa Marta es una esponja de agua. Nosotros, digamos, la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la montaña costera más alta del planeta Tierra, eso todos lo sabemos, además de eso es un lugar único en el planeta Tierra, por muchas condiciones, la mayoría por sus condiciones biológicas. Y en ese entendido se constituye además una estructura montañosa que hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que también todos conocemos como la estrella hídrica de San Lorenzo. Okay, Eso es una montañita que está muy cerca a nosotros, que se eleva más o menos a 2.800 metros de altura, pero que por suerte de ella, todas las configuraciones climáticas dadas por las corrientes de los alisios, las corrientes marinas, absolutamente toda esa estructura climática dada en la gran cuenca del Caribe, nosotros almacenamos muchísima agua. No se imaginan la cantidad de agua. Lo que pasa es que no la alcanzamos de percibir, porque nosotros concebimos el agua la que es superficial. Lo que pasa es que la función de esta estrella de San Lorenzo, que también hace parte de Santa Marta, la urbe como tal, nuestros suelos son permeables. Entonces, esos suelos, lo que son una esponja, absorben el agua y solamente vemos el agua cuando ella ha sido saturada. O sea, cuando ya se completó, rebosa, va por unas estructuras, por las pendientes, y ahí es donde se nacen las famosas quebradas como la de Japón, Tamacá, y nacen nuestras cuencas. Entonces eso me lleva a preguntar lo siguiente, y es que esta alternativa, como lo decía el artículo de Voz Pública de esta semana, es una alternativa que generalmente a la que recurren las ciudades cuando ya han agotado todas sus fuentes hídricas o cuando en caso de países como Israel no tienen esas fuentes. Entonces, según lo que me estás diciendo, no es el caso de Santa Marta. ¿Por qué entonces nosotros habríamos de explorar una alternativa como esta, que es para casos extremos, cuando ya no hay de dónde más fuentes hídricas? ¿Por qué Santa Marta estaría considerando un proyecto de este tipo? Porque los políticos que administran la ciudad, de las orillas diferentes de las que participan, todos coinciden en algo, y es en resultados para poder, pues, por diferentes condiciones políticas, adentrarse en el poder. Entonces, su presión son los resultados. Esa es la verdadera respuesta a esto. Entonces, como Santa Marta, primero es deficiente el POT. No tenemos un POT realmente, es un documento inane. Además de eso, nos hace falta muchos documentos como el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que hasta el momento se va a contratar, pero todavía no está ni siquiera montado en el SECOP. Entonces, el afán de los resultados para obtener y llamar a la atención de una crisis que además es una crisis que es conocida a nivel mundial, todo el mundo sabe que nosotros tenemos ese problema. Entonces, el afán de los políticos, de los dirigentes, es buscar la respuesta rápida. Entonces, por supuesto, si se van a España, si se van a Israel, que debo decir, no hacen parte ni siquiera del trópico, están por fuera del trópico, son zonas muy climáticas ajenas a la realidad, ni siquiera de Santa Marta, de Colombia, del sur global, de absolutamente todo. Y cada vez que hacemos un zoom y nos vamos acercando a la realidad de Santa Marta, se van a dar cuenta que es muy diferente comparar esta esquina del planeta con España y menos con Israel. Entonces, por supuesto, las desalinizadoras son soluciones. Yo no estoy diciendo que no, pero para las islas, para esas zonas del planeta, no para nosotros. Porque, me imagino, lo hablaremos en adelante, y es las consecuencias. Yo eso es lo que los políticos no hablan, las consecuencias de lo que plantean. Hace unos años nos plantearon traer agua del río Magdalena. Del río Magdalena, no, pero también de los ríos del norte como el Huachaca, pensando que esa era la solución, pero las consecuencias es que esa zona se hace parte de las zonas más importantes de mayor biodiversidad del planeta. Es más, es considerado esa esquina del planeta como un resguardo climático, único ante la crisis climática, y nosotros le íbamos a sacar el agua. Entonces, cada cuanto políticos e dirigentes se van sacando ideas del sombrero, ajustan estudios a esas ideas y plantean eso como propuestas, pero no obedece a un rigor técnico, a una hoja de ruta, o por lo menos una evaluación de lo que se trata Santa Marta. En el orden
de los alcances de estas intervenciones, uno podría decir que la ciudad debería esperar los resultados del plan maestro y luego entonces sobre la base de esto plantear las soluciones, o se está haciendo o es, digamos, es normal que se estén planteando estas soluciones sin tener los resultados del plan maestro. ¿Deberíamos estar esperando esos resultados o no es necesario? Es completamente necesario. Completamente, porque estamos hablando de la solución definitiva y de cuantiosos recursos públicos que en el estado actual del país, del distrito y del departamento no es fácil sacar esa cantidad de plata para invertir. Entonces esta obra de la desalinizadora hablan el gobierno nacional y el distrito que se van a gastar un poco más de 500.000 millones de pesos. Eso, volverlos a invertir en la respuesta o los resultados del plan maestro, de acuerdo que el plan indique otra respuesta, entonces no se van a encontrar ese dinero tan fácil. Entonces a la ciudad, y esto es un punto muy importante que los dirigentes deben tener, deben ser maduros, deben pasar esa línea de madurez y enfrentar y decir las cosas como son. La gente es inteligente en Santa Marta, la gente sabe lo que pasa. Y si uno le habla con la verdad van a entender. Por supuesto deben haber soluciones paralelas. Pues por supuesto tenemos que tener una empresa, que eso es un tema cuarto, una empresa de servicios públicos que funcione adecuadamente. Porque además tenemos el problema de captación, pero también tenemos un problema con una empresa que es deficiente. Entonces si nosotros en este momento tenemos una empresa funcional, pues por lo menos toleraría el momento para el tiempo que sea necesario para dar los resultados del plan maestro y con ello sí, ahí sí plantearon lo que va a suceder en adelante. Llama dentro de lo que acabas de comentar, llama la atención algo y es sobre cuando planteas que o sea, que necesitamos una solución definitiva. Entonces uno se pregunta si paralelamente estamos hablando de este proyecto de la desalinizadora con una inversión tan alta como la que estás mencionando, pero además estamos hablando de que sigue adelante el proyecto del acueducto del Curval, que también tiene una alta inversión. Entonces, uno podría creer que la solución que se está planteando de la desalinizadora es algo como provisional, porque entonces uno no entiende que estemos hablando de dos proyectos paralelos como este, con una alta inversión. Y además que pareciera que lo de la planta de acueducto fuera más la solución definitiva. Y entonces, ¿qué sentido tiene hacer una inversión de esta para una desalinizadora que en últimas no es lo que se está pensando como la solución definitiva de la ciudad? Bueno, mira, la desalinizadora se está planteando dos, una para Taganga, una pequeña para Taganga y otra para el sur de Santa Marta. Entonces la del sur de Santa Marta es mucho más grande que la que plantean en Taganga. Lo primero es que la planta de tratamiento de agua es necesaria en Santa Marta. Es un requerimiento. La planta de Mamatoco tiene algo más o menos 85 años. Y aunque se ha repotencializado, sigue siendo, su proceso de tratamiento es arcaico, es viejo. Entonces es necesario, la ciudad necesita una planta de tratamiento de agua potable y por ejemplo, la de Mamatoco está a una cota, está a casi a 40 metros de altura, el Curval llegaría a 200 y digamos que por las condiciones técnicas es necesario y digamos que las condiciones empíricas de conocimiento histórico acumulado podría ser necesario y el plan maestro seguramente lo va a indicar. Pero lo que tú dices es completamente cierto. Una planta de las dimensiones para el sur de Santa Marta, para atender básicamente la zona turística de Santa Marta bueno, indudablemente otras zonas que son vulnerables, para luego pensar en una solución para la demás ciudad, hay una desconexión con la realidad, además del territorio, porque no solamente se configura en la prestación del servicio, sino el cómo se trata el agua de mar para poderla potabilizar. Eso es un requerimiento energético, tiene unos costos ambientales altísimos y unos costos económicos dentro de la tarifa altísimos. Entonces, todas esas configuraciones uno empieza a ver unos vacíos dentro del proyecto en la que básicamente uno se pregunta dónde está la evaluación técnica de eso o se trata más bien la idea de un funcionario o de un grupito de funcionarios que no recurre como siempre a la consulta de diferentes expertos, no solamente a la Universidad Magdalena, que hay cualquier cantidad de personas expertas en diferentes materias que pueden ser consultadas, que aunque no puedan opinar junto con el distrito,
pueden seguramente aportar al proceso. Entonces sí, indudablemente hay una desconexión entre lo uno y lo otro. El Curval es necesario, por supuesto. Es más, hay obras que están planteadas desde el gobierno distrital, como la sectorización de Santa Marta, puesto que Santa Marta pues necesita, digamos, esa prestación de la que yo hablo, que la que presta la SMART, pues debe volverse eficiente, atacar esas pérdidas técnicas que son altísimas y tratar al mediano plazo, al corto y al mediano plazo, situaciones como por ejemplo Taganga, que los tagangueros no quieren la desalinizadora. Yo he estado con ellos, yo soy asesor de ellos, y es más, hay una orden judicial que les impide al distrito invertir en esa planta desalinizadora, pero estos señores son ciegos y siguen insistiendo. Va a llegar el momento en que el tribunal los ordene o hay una medida privativa de la libertad y ahí sí van a estar llamados a la atención. Especialmente en el caso de Taganga, por las implicaciones ambientales, llama la atención esta iniciativa porque dentro de lo que pues hemos conocido, que hemos indagado sobre el impacto de las plantas desalinizadoras, el ambiental es uno de los más elevados. No solamente, bueno, es todo el proceso, desde la captación del agua, que tienen digamos, unos métodos de succión que atrapan animales, en algunos casos, animales de interés y demás, pero también el procesamiento por la utilización de químicos en todo eso. Y al final, lo que más pesado de todo este proceso queda es un residuo que se llama salmuera. Esta salmuera que se ha vuelto un dolor de cabeza en países como España, que han recurrido masivamente a esta solución de las desalinizadoras, pero porque ellos no tienen más recursos. Entonces, ¿cómo le explicamos? Expliquémosle a la audiencia de qué trata esta salmuera, cuáles son los impactos que tú has analizado, que se ha dado en otros casos, y qué preocupaciones suscitan para el caso específico de Taganga. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, ¿qué implicaciones tendría una planta de estas? Es para Taganga y para Santa Marta. Y para Santa Marta, exacto. La salmuera es un producto de desecho. Es un producto que luego de un proceso químico que se llama ósmosis inversa, lo que básicamente hace ese proceso es que a través de diferentes, digamos, hay diferentes procesos de ósmosis, pero hay, digamos, el más frecuente es que calientan el agua de mar y por evaporación se separa el agua, el H2O como tal, y deja los residuos, porque no son de sal, hay cualquier cantidad de materiales pesados capturados en ese residuo. Como es un material pesado, indudablemente requiere también alimentarse con agua y crear ese producto, se junta tanto esos residuos de agua junto con todos esos materiales pesados y se produce la salmuera. Por otro lado queda el agua H2O, no agua potable, sino agua H2O, tal cual. Sin una cantidad de nutrientes que no, requiere. Sin nada. Entonces, esa salmuera en España, solamente el 5% es utilizada para, por ejemplo, procesos para sacar un parte de la sal, que está en la salmuera, pero, insisto, en la salmuera no solamente es sal, hay una cantidad de materiales. ¿Qué pasa con cómo se dispone ese residuo, ese 95% que queda? Esa salmuera en España y acá en Santa Marta no se va a disponer, no tenemos la capacidad instalada para hacerlo, se va a disponer el 100% y se va a verter al cuerpo marino. Y es en Taganga donde hay vertimiento de aguas residuales por el emisario. Hay vertimiento de aguas por agua de lluvia, que es todo el canal de agua pluvial, que es el que coge pescadito y termina en Taganga. Y ahora vamos a reverter agua un producto que es salmuera al mar. Entonces, mira que quiero hacer un paréntesis. Santa Marta, la bahía, el litoral marino de Santa Marta fue declarado como un hotspot de biodiversidad. Okay. Y este hotspot de biodiversidad es una alarma mundial, porque son zonas, esta zona específicamente de Santa Marta tiene una gran cantidad de especies, o sea, de gran cantidad de biodiversidad. De interés. De interés mundial, pero que además que la mayoría son endémicas, o sea, son únicas en este territorio. Entonces, estos hotspots de biodiversidad, lo que llaman a la acción a los gobiernos es a protegerlos.
Entonces, lo que nosotros, en vez de protegerlo, nosotros vamos a verter esas aguas. Lo segundo, digamos, ahora entrando al proceso. Entonces, tú llegas a un punto importante. El primer problema es que es unas tuberías que con bombas absorbe esas aguas. Y eso no es lo mismo en donde hay alta biodiversidad, por supuesto en España la hay, pero acá hay mucho más. Y simplemente ese bombeo ocasiona un problema muy serio, por ejemplo, en unos bivalvos, en los caracoles, Ajá. que nosotros tenemos alta diversidad. Por ejemplo, otro ejemplo que sucedió en La Guajira, en una planta que alimenta una desalinizadora que alimenta una minera, y es que nosotros tenemos manatís y están recuperados acá ahí en Parque Acuático, Ajá. que es una organización que también tiene rescate marino. Ellos recuperaron un manatí y el manatí lo soltaron por vía libre. Terminó allá y fue succionado. Oh Y my. eso sucedió este año. No fue noticia, pero fue succionado. Entonces sí tiene ¿Y problemas fue serios. succionado por qué? Por la bomba, A la- el manatí logró sobrevivir, pero esos son riesgos. Claro. Ahora, pasa el proceso, la salmuera, se vierte. Esa agua que te digo, esa separación requiere alta energía. Por supuesto, hay tecnología que ha abaratado eso, pero sigue siendo costosa. No es lo mismo hacer ósmosis inversa en España o en Israel, donde tienen alta calidad de producción energética, que hacerlo en el Caribe colombiano. Sí. De hecho, ese es un punto también interesante porque de pronto la gente no sabe precisamente que el tema requiere esa eficiencia energética, que puede ser, sí, renovable o no, pero que igual nosotros hoy dependemos básicamente de la energía de los sistemas tradicionales. En el caso de España no tanto. Mira que en el apagón ellos acudieron en medio de todo a los sistemas que tenían alternativos. Pero nosotros tenemos una gran incertidumbre desde el punto de vista energético, no solo Santa Marta, sino el Caribe. Unas altas tarifas también que todavía no hemos podido solucionar a pesar de la voluntad que se decía tener este gobierno nacional. Entonces, uno se pregunta cómo afecta esta incertidumbre o ese alto costo de la energía que tenemos en la tarifa ya del agua, porque ahora ya no vamos a pagar simplemente por un tema simplemente por una planta normal, sino que vamos a trabajar a pagar con esos altos costos que nos va a generar este proceso a través de la energía. Entonces, ¿qué se van a volver impagables esas tarifas? ¿O el Estado subsidiaría en ese caso estos altos costos que ya sabemos que tiene la ciudad para producir? Hay ejemplos en San Andrés y Providencia, y los costos de operación son asumidos por el Estado, Ok, en una operación muy pequeña. ok. Entonces yo no me imagino cómo un Estado en la situación fiscal en que se encuentra Colombia, o por lo menos como se encuentra el distrito, va a asumir esa diferencia. Por supuesto va a asumirla y no, esa inversión la pagaremos vía tarifa. Ok. Entonces ese es un problema que acude y golpea el bolsillo, pero es que también, retomando el tema ambiental, no solo esa salmuera, cuando se vaya a verter al mar, va a generar unos problemas frente a las urgencias. Nosotros tenemos un hotspot de biodiversidad básicamente porque en nuestro litoral marino hay muchas urgencias, o sea, hay urgencias de nutrientes que vienen del fondo marino hacia la superficie, y ese tipo de salmueras altera esos procesos bioquímicos. Entonces, ¿qué va a afectar? Por supuesto va a afectar la pesca, va a Ajá. afectar los servicios, El turismo. el turismo ecosistémico que nosotros tenemos. Entonces, vamos a agudizar los problemas frente a una respuesta que Santa Marta debe tener a partir de un documento técnico que no tenemos, que es el plan maestro. Entonces, a la gente que nos oye dirán, bueno, ¿por cuáles son las soluciones? Las soluciones, insisto, las tenemos en la mano. Y es básicamente planear el territorio, o sea, ordenarnos en función del agua. Entender que tenemos mucha agua, pero que lo hemos hecho mal. Entonces, por ejemplo, el domingo pasado cayeron 155 milímetros de agua, y eso es una columna de agua altísima. ¿Qué pasó con esa agua? Aparte de generar miles de damnificados y hacer daños cuantiosos en toda la ciudad,
se perdió esa agua, se fue para el mar. Así es, todo corrió y no hubo manera de captar un poco de eso No, para reserva. no tenemos absolutamente las zonas de recarga del acuífero, que es nuestro soporte. Nosotros tenemos una cantidad de agua gigantesca en el subsuelo, pero hemos hecho todo lo posible en las 2 últimas décadas para destruirlo, con cantidad de pozos que en su mayoría son ilegales, que no respetan la geodinámica de los suelos y una cantidad de cosas. Pero además la infraestructura es una infraestructura dura, pensada en el pasado. Entonces hemos impermeabilizado zonas en que se recarga. Hemos hecho lo necesario por deforestar y el árbol no solamente, esa capa vegetal no solamente retiene para que no haya deslizamiento, sino que captura el agua de la atmósfera y la lleva al subsuelo. Yo estuve leyendo en el plan de ordenamiento actual, en el plan de desarrollo actual, las acciones en materia de gestión del riesgo para mitigar el tema de las inundaciones. Y una de las acciones que plantean es pavimentar calles, precisamente, pensando pues en el deterioro de la movilidad en ese sentido, pero eso de manera aislada no va a tener ningún impacto, o todo lo contrario, incluso puede ser. Lo que pasa con la desalinizadora no está desconectado con lo que sucede en la ciudad, lo que sucede actualmente, y es básicamente no entender la realidad, no atender a la ciencia. O sea, lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, eso está en papers, lo pueden consultar, y hay cientos de expertos nacidos en Santa Marta que saben sobre el tema. Entonces, por ejemplo, impermeabilizar, nosotros veíamos videos de agua correr por escorrentía por las vías. Entonces, por supuesto, causaba miles de daños, pero si nosotros no entendemos cómo funciona, por ejemplo, el bosque seco tropical, que no solamente es un bosque que se activa cuando llueve, sino que además retiene y que soporta el suelo, entonces nosotros pensaríamos en restaurar esos bosques. ¿Para qué? No solamente para que se vean bonitos y porque es un tema natural, sino porque prestan funciones a la ciudad. Así es. Entonces ahora hablan no desconectado con la desalinizadora no responde a la realidad territorial de Santa Marta, no responde. Por supuesto, insisto, es una solución, claro que sí lo es. Puede pensarse, es más una desalinizadora para alimentar pequeñitas, para alimentar sectores de agricultura, que pueden utilizar hasta la salmuera como efecto como producto que se puede añadir para procesos de suelo y demás. Pero para abastecer de agua potable a la ciudad no es. Para financiar con la desalinizadora, un dato además. Te decía que el agua queda limpia, H2O. Tiene que haber otro proceso adicional para remineralizar el agua, para volverla potable. Así es, eso es cierto. Y eso es otro proceso. Químico. Otro proceso químico que requiere energía y demás. Entonces, una cantidad de pasos que requiere la osmosis, que es por supuesto de alta tecnología de punta, yo no la veo aplicada Además en Santa de la Marta. energía para la distribución, porque eso no, o sea, requiere impulsar Por eso. supuesto, es que no es lo mismo hacer la planta del Curval que está en la cota, que por gravedad va a bajar, y obviamente va a haber estaciones de bombeo y en algunas estaciones planteadas de tanques elevados, que llevar una planta que, si bien es cierto, se puede alejar un poco de la costa, es necesario que se aleje de la costa, no va a estar a la cota, tiene que bombearse. ¿Tiene algún impacto? Puede esto sonar un poco superficial después de todo lo que hemos hablado en el sentido del impacto ambiental, pero como somos una ciudad destino turístico, el tema de la disposición de la salmuera desde el punto de vista visual tiene impactos, o sea, ese material al final termina diluyéndose o desapareciendo en medio del mar, o es posible que esto se vea evidente en las capas. Puede haber un efecto que a causa del calentamiento del planeta y el calentamiento del agua de mar, digamos, el océano se está calentando y producto de ese calentamiento se está acidificando. Ese producto de salmuera que es hiper básico, o sea, es bien salado, pues, para que me entiendan, es bien básico en términos de pH. Entonces, esa situación lo que puede generar no es una separación, pero sí crea una especie de dilución dentro del mar, pero sí puede alterar procesos ecosistémicos. Lo que se ve en el mar Mediterráneo con algunos boom
que son explosiones de algas rojas o explosiones de algas verdes, y lo que nosotros conocemos algo parecido como la eutroficación, y es cuando la capa más superficial del mar o de los cuerpos cenagosos se llenan de algas, no entra la luz solar y hay una muerte masiva de especies de peces. Por supuesto, eso puede suceder, eso tiene que evaluarse. Y la disposición, además en Santa Marta, nosotros en la práctica no tenemos plataforma continental, puesto que la Sierra Nevada se hunde, emerge en el mar, entonces nosotros tenemos, como te decía antes, altas zonas de surgencia de nutrientes. O sea, son nutrientes que por densidades surgen de lo profundo a la superficie, y eso son altas zonas de biodiversidad. Ese tipo de salmuera puede alterar esas condiciones. Entonces puede darse cualquier cantidad de situaciones. Y déjame cerrar con esto. Lo que más me preocupa en Santa Marta es la forma tan antitécnica que hemos hecho todo. Sí. Históricamente, nosotros posiblemente hoy podemos discutir con alguien que defienda esto y por supuesto abierto a la discusión. Pero lo que sucede en la realidad y lo que nos ha demostrado la historia en Santa Marta es que lo que está en el render, lo que está en el papel, nunca queda en la realidad. Un ejemplo de eso es lo que nos decía el ingeniero Roberto Montiel frente al emisario submarino. Se proyectó algo y se ejecutó otra cosa, o sea, totalmente diferente y con los impactos que ya conocemos de ese sistema. Algo de lo que quería mencionar es tú que manejas bastante este tema, digamos, este trámite, la licencia ambiental. Por lo que señalabas frente a la acción judicial que busca proteger este sector de Taganga frente a intervenciones, ¿crees que una propuesta como esta, un proyecto como este, sería fácil obtener una licencia ambiental? Además de lo que ya está judicialmente en sentencia, esto es si lo están planteando como algo provisional, no es tan eficiente esa solución en términos de que cuánto tiempo le costará a quien desarrolle, a quien vaya a ejecutar este proyecto, hacer ese trámite, porque no creo que sea fácil frente al ecosistema del que estamos hablando. Mira que ese es un punto que yo también he llamado la atención. Y pongo el ejemplo de Taganga. Taganga tiene una orden judicial presentada por tagangueros precisamente por la falta de agua. Entonces hay una orden judicial en la que el tribunal le ordena a la alcaldía, le ordena al Ministerio de Vivienda a crear una mesa técnica en la que ellos estén sentados y que sean ellos un órgano consultivo, en donde pues, se planteen las propuestas. Se llevó la propuesta de la desalinizadora y los tagangueros ahí reunidos y el tribunal les dijo, desalinizadora no va. Además, porque el distrito de manera reiterada ha negado la posibilidad de que se cree esa mesa. Entonces se han reunido una vez desde que salió la orden hace 2 años y medio. Entonces, ese es un problema para esa construcción. Pero se resuelve el problema ambiental. La construcción de una desalinizadora puede tardar 6 meses, pequeñita, para Taganga, 6 meses. La licencia ambiental por verter aguas no es con Corpamac. Eso se lo demostré yo al distrito cuando quisieron construir los espolones en Playa Salguero, en donde se le manifestó. Esto no es una licencia con la DIMAR, ni con la Capatina de Puertos, ni Corpamac. Es en la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y debe surtirse la norma, como dice la norma, en un seguimiento y como tal. Hoy nos ha constituido, digamos que están avanzados, pero hay unos problemas todavía que tienen Playa Salguero frente a la licencia ambiental. Y eso va a suceder en Taganga. O sea que esa situación tienen resuelto hoy todas las circunstancias legales y todos los procesos ambientales. La licencia se puede tardar entre año y medio y 2 años y medio. Entonces es una solución que si hoy todo está resuelto, en el escenario ideal, van a verlo solamente en 2 años y medio, el funcionamiento, solamente la licencia, y a partir de esa licencia que empiezan a construir. O sea que es una solución a 3 años. En Taganga, algo chiquito. Y que además se va a enfrentar otro problema, y es que esa agua, ¿por dónde se va a conducir? Si no hay sistema, ni hay acueducto, no hay acueducto, partamos de eso. Entonces, ¿dónde esa planta tiene que bombear el agua a algunos sectores, a las casas, a los hoteles de Taganga? ¿Dónde está si no existe? No hay infraestructura para distribuirla. Entonces, ahora hablemos del sur de Santa Marta. O sea que estamos haciendo un puente donde no hay río. Básicamente.
O sea, no hay infraestructura para distribuirla y ya estamos pensando en la planta, pero no estamos pensando en cómo llevarla a los hogares. Entonces, mira que para responder a algo a todos tus oyentes, Santa Marta, para solucionar verdaderamente el problema de fondo, de raíz, tanto de agua de acueducto, alcantarillado y sistema pluvial, se requieren 8 billones de pesos. 8 billones. 8 billones, porque en Santa Marta la mayoría de su acueducto, y eso no lo trae el plan maestro, es una crítica que le hacemos, no tiene catastro de redes. Nosotros no sabemos, el ASMAR no sabe, solamente es conocimiento empírico de algunos ingenieros que han manejado el acueducto, por dónde pasan las tuberías en los barrios. Por ejemplo, hace más o menos 4 meses que terminaron la obra allí de la canalización, que fue un desastre, lo demostró este aguacero de la quebrada del Japón, y para pasar de la troncal se encontraron, preguntaron al SMART dónde estaba una tubería y empezaron a excavar. Se encontraron que la tubería no pasaba por ahí y tuvieron que hacer una inversión, una adición para poder hacer una especie de embudo para poder llevar el agua. Entonces lo que sucede en Santa Marta es que no sabemos por dónde pasa el agua, los tubos, tanto de acueducto ni de alcantarillado, no tenemos ni idea dónde están esas tuberías, y sí sabemos que la mayoría es obsoleta, o sea, es vieja, es arcaica, toca cambiarla. Okay. Y eso sucede, por ejemplo, en el centro histórico. Es un ejemplo claro de lo que sucede. El centro histórico, el alcantarillado y el acueducto es viejo, no sirve para nada. Entonces, Santa Marta requiere inversión en acueducto, alcantarillado. Y además nos han de solucionar la prestación de dónde vamos a captar el agua. También tenemos que entender, y antes de todo ese surgimiento, y es la gran discusión del plan maestro, es filosóficamente qué es el agua para nosotros, cómo nos vamos a ordenar en función de ella. Y eso implica que si vamos a tratar el agua, potabilizarla y vamos a botarla o vamos a reutilizarla. Entonces requeremos plantas de tratamiento o sistemas de tratamiento de agua residual. Te cuento rápidamente, Samaria, doctora Marta Vives, de las personas que más sabe de bioprospección del planeta Tierra, hace parte de la Facultad de Ciencias de los Andes, una mujer científica de la alta calidad, dispuesta a trabajar por Santa Marta, y no la han abierto ni siquiera en la olla. Tiene un plan un proyecto con regalías para tratar con lo que ella ha estudiado toda su vida, un tratamiento de bioprospección con algas para tratar las aguas residuales en Minca. Entonces, esa tecnología existe, tenemos a una científica que conoce el tema. Personas comprometidas con la ciudad. Y nosotros pensando es en botar el agua por el emisario submarino. Pero sobre todo haciendo estos proyectos casi que a espaldas de la ciudad. O sea, este es un tema que debe darse un debate amplio y con garantías, porque no estamos tomando cualquier decisión, estamos hablando de recursos de los cuales la ciudad depende. Nosotros somos una ciudad turística y necesitamos que lo que se vaya a intervenir tenga la certeza la ciudad de que no va a generar los impactos, o por lo menos no en las proporciones como se ha dado históricamente frente a las soluciones que se han planteado. Bueno, digamos que para terminar me gustaría que frente a este tema y a la necesidad de este debate, nos hicieras como una recomendación como ciudad, y también aconsejara de pronto a la autoridad administrativa frente a cómo debemos estudiar esta alternativa, qué es lo que deberíamos como sociedad hacer para conocer más de esto y participar activamente de estas decisiones frente a las soluciones del tema del agua en la ciudad. Nosotros necesitamos que la ciudadanía sea una ciudadanía activa. Nosotros, en su mayoría, los samarios y las samarias, nos quejamos en redes. Mucho, además. Con toda razón, además. Pero al momento de actuar, nos quedamos un poquito parcos, callados, y aceptamos lo que suceda. Y eso no está bien. En Santa Marta sucede precisamente las cosas por eso. Porque nuestra ciudadanía sabe el problema, es consciente de las situaciones. Pero no actúa. Pero no actúa, exactamente. Entonces, el primer consejo a nuestros oyentes: no nos quedemos atentos a lo que nos digan los dirigentes que debemos hacer. Investiguemos, unámonos con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, y evaluemos lo que sucede, presentemos ideas, ordenámonos para presionar al Estado, en este caso al distrito, a la nación, para que nos oigan. Aquí hay gente como ustedes, mucha gente en Santa Marta, nacida en esta tierra o querida
o concebida en esta tierra que conoce, que tiene ideas y que puede proponer. Yo creo que es un momento de que debemos activar eso. Eso como primer llamado. Lo segundo, al distrito y a la nación. Ustedes no se las saben todas. No se las saben. Y como dirigentes, la democracia los obliga a oír a la gente. Así es. Y no solamente a oírlo, sino prestarle atención, recoger esas dudas y entre todos plantear las respuestas que con gobernanza territorial se logran y se pueden plantear soluciones a futuro. Y no solamente esas soluciones, sino hacernos responsables de esas soluciones. Entonces, esos dos llamados creo que son importantes hacer. Bueno, gracias, mil gracias, de verdad. Este tema era importante abordarlo desde aquí, desde Voz Pública, y sobre todo esperamos que la audiencia con esta disertación que hemos tenido acá tenga más elementos para formarse una opinión, un criterio frente a este tema que realmente nos interesa a todos en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, por tus aportes. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, que son la Sociedad de Arquitectos Capítulo Magdalena y la Alianza Francesa, por hacernos posible esta producción desde aquí, desde sus espacios. Y bueno, Luis Miguel, si quieres decir algo más. No, pues muchas gracias por el espacio. De verdad, estos espacios son necesarios en la ciudad y para adelante. Gracias.